Estas son Crónicas Obscuras. Esta fría noche les platicaré de uno de los monstruos más sádicos que se han plantado en la faz de la tierra. Fue tal su maldad y su sadismo que fue capaz de asesinar, violar y torturar a más de una treintena de jóvenes sin mostrar un solo rasgo de arrepentimiento, ni durante su juicio, ni en sus últimos momentos antes de ser ejecutado. Theodore Robert Bundy, alias Ted Bundy. Si alguna vez escucharon a alguien decir, caras vemos, intenciones no sabemos, y es que el personaje que hoy les platico se valía de su enorme carisma para acercarse a hermosas jóvenes para después llevarlas a algún solitario lugar. Ya cobijado por el manto que ofrece la oscuridad, se quitaba la máscara de hombre atento y caballeroso y mostraba su verdadero rostro. Las sobajaba, las violaba mientras las golpeaba o asfixiaba hasta la muerte. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Se crió en Filadelfia hasta los 5 años en casa de sus abuelos, quienes tomaron el rol de padres. Su madre permaneció soltera durante los primeros años de Ted, haciéndose pasar como su hermana. Cuando el pequeño Ted tenía 5 años, la que él creía su hermana le confiesa que en realidad ella es su verdadera madre, y se lo llevó a vivir con ella y con su nuevo esposo, el cual decide hacerse cargo del niño y hasta le da su apellido. Una historia perturbadora contada por su tía Julia es que en una ocasión ella se encontraba tomando una siesta. Al despertar, la confusión fue grande, pues estaba rodeada por cuchillos. Parado en la cama junto a ella estaba el pequeño Ted sonriendo. Esta fascinación por los cuchillos fue un presagio de lo que sucedería más tarde. En la década de 1960 comenzó su formación superior ingresando a la Universidad de Puget Sound, destacando por ser un hombre brillante y ganándose la admiración de los profesores. Aunque abandonó por un tiempo los estudios, pudo retomar la carrera profesional y así obtener un título en psicología. En 1973 se matriculó en la Universidad de Washington, en donde empezó la carrera de Derecho, donde nuevamente brilló por su rendimiento académico y a su vez comenzó a participar en la política militando para el Partido Republicano. Además, fue voluntario en el Centro de Prevención del Suicidio, donde atendía llamadas telefónicas para ayudar a mujeres sexualmente agredidas. En esta época, Ted Bundy era un ciudadano modelo que mostraba interés por su comunidad, y tanta era su buena reputación que incluso por este mismo periodo de tiempo fue condecorado por salvar a un menor de ahogarse. Se dice que Ted Bundy albergaba cierto resentimiento con su madre por hacerlo creer que ella era su hermana. Además, en su época universitaria se cuenta que ya había pasado por un par de decepciones amorosas, lo que pudo ser el detonante de un sentimiento de menosprecio por las mujeres. En realidad, no se sabe exactamente cuándo fue el debut de este psicópata en su carrera de asesino serial, puesto que, como siempre suele ocurrir con los asesinos, estos comienzan con una pequeña probada, después otra, hasta, cuando menos lo esperan,
ya son dependientes de las emociones que les generan sus aberraciones y cada vez se entregan más a sus impulsos. La adicción al derramamiento de sangre los conduce periódicamente a algún descuido, alertando a las autoridades, y en este caso, la atención se centró a mediados de los 70s. Todo comenzó en Seattle, Washington, año 1974. Mientras Ted Bundy estudiaba en la Facultad de Leyes, desde el 4 de enero hasta el 14 de julio, al menos una decena de mujeres aparecieron muertas. A la mayoría se les vio por última vez con un hombre el cual llevaba un brazo enyesado. Y es que el modus operandi del psicópata era simple pero efectivo. Ted Bundy usaba y abusaba de su carisma para salirse con la suya. Utilizaba un yeso solo como señuelo para aparentar una falsa discapacidad y solo tenía que pedir ayuda para cargar algunas cosas a su auto. De esta forma se aprovechaba de la buena voluntad de las víctimas. También desarrolló un método para despistar a la policía, ya que cambiaba su peinado, en ocasiones traía barba, en otras ocasiones solo bigote. Después de la desaparición de las 10 chicas en Washington, decide cambiar de residencia y el 30 de agosto de 1974 se matricula en la Universidad de Utah. En Utah, desde el 2 de octubre al 8 de noviembre, 6 mujeres fueron atacadas, de las cuales solo sobrevivieron 2. La primer sobreviviente era una estudiante de medicina llamada Rhonda Stapley, de 21 años, la cual fue violada y golpeada, pero desafortunadamente ella no presentó ninguna denuncia, ya que el temor a ser rechazada era aún más grande. La segunda sobreviviente fue una joven llamada Carol Da Brunch, la cual Bundy se acercó a ella vestido de policía. Haciéndola creer que alguien había intentado robar su vehículo, Carol subió al auto de Bundy con la creencia que se dirigirían a la comisaría para presentar su denuncia. Una vez en el auto, Bundy trató de esposarla, pero ella forcejeó y logró escapar. Después de huir, Carol se dirigió a la estación de policía para presentar su informe. Gracias a ella, la policía pudo conseguir una descripción física, una prueba de sangre y además también se dio a conocer a las autoridades el tipo de auto que conducía: un Volkswagen de color claro. Tiempo después, Carol identificaría a Bundy y sería la clave para comenzar un juicio contra él por secuestro. Pero mientras tanto, la policía de Utah estaba por ahora con los ojos bien abiertos, pero también sabían que las muertes y desapariciones en los diferentes estados estaban vinculadas, por lo que diversas agencias policíacas debían actuar en sincronía. En la búsqueda del asesino, parecía que daban un paso hacia adelante y 2 hacia atrás, ya que para entonces Bundy había cambiado nuevamente su ubicación. Esta vez se trasladó a Colorado, donde desde enero hasta julio de 1975 se reportaron por lo menos 6 desapariciones de jóvenes. Los restos de las jóvenes asesinadas eran encontradas en zonas boscosas. Algunos de los cadáveres jamás se encontraron. Con una lista de muertas en los diferentes estados, la policía notó cierto patrón en el modus operandi del asesino.
Sabían que conducía un Volkswagen. Tenían un retrato hablado. Sabían que era una persona que abordaba a las víctimas mostrando buenos modales y que ponía de pretexto cualquier excusa para hacerlas subir a su auto. Una vez que el trastornado Bundy se sentía seguro, comenzaba su acto. Violar y golpear hasta la muerte para él ya era una adicción. Para este entonces, la nación ya estaba en estado de alerta. Sabían que la encarnación del mal andaba al acecho, así que las mujeres jóvenes de los Estados Unidos evitaban pasear solas. Por su parte, Ted Bundy sabía que la policía le pisaba los talones, pero él nunca se detuvo, y al sentirse cada vez más acorralado, sus ataques fueron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas posteriores se convertirían en testigos. Ted Bundy aún seguía en Colorado, cuando gracias al retrato hablado, que ya circulaba en cada negocio y en cada escuela, una exnovia que dejó en Seattle notó rápidamente el parecido entre Ted Bundy y el retrato hablado. Rápidamente levantó el teléfono e hizo una llamada anónima al departamento de policía. El departamento de policía mostró las fotos a los testigos, pero los testigos fallaron en hacer la identificación, y el nombre de Ted Bundy fue desechado por los investigadores. El panorama era desalentador para los investigadores, puesto que sabían que mientras el sádico asesino estuviera libre, más vidas corrían peligro. Era un sábado 16 de agosto de 1975. Un oficial de policía detiene un Volkswagen blanco para una revisión de rutina. Mientras el oficial toma nota de la matrícula, el conductor huyó, pero fue detenido momentos después. Dentro del vehículo se encontraron muestras de cabello de dos de sus víctimas y una barra metálica, la cual fue usada como agente vulnerante. Parecía que todo este infierno había terminado. Ted Bundy por fin se encontraba tras las rejas, condenado a 15 años por secuestro agravado contra el Carroll de Ranch, y estaba en espera de un segundo juicio por el asesinato de Karen Campbell, una enfermera de 23 años que había desaparecido en una estación de esquí de Colorado. Fue encontrada muerta. Su cuerpo, muy golpeado, fue descubierto un mes después junto a un camino de tierra enterrado en la nieve. El día 7 de junio de 1977, mientras se hacían los preparativos para el segundo juicio de Bundy, él decide defenderse a sí mismo, por lo que se le permitía ir periódicamente a la biblioteca de la prisión, y en una de esas idas y vueltas vio la oportunidad de escapar y la tomó, saltando por una ventana y huyendo hacia una cabaña abandonada, donde permaneció por 6 días hasta su recaptura. Nuevamente todo volvió a la tranquilidad que ofrecía el encarcelamiento del sádico. Pero el día 30 de diciembre de 1977, Ted Bundy volvió a dejar avergonzados a los oficiales de la prisión de Colorado, y esta vez Bundy llegó más lejos, huyendo hasta la ciudad de Chicago y después a Florida, donde cometió sus últimos crímenes, pero no por esto menos sádicos. Una vez que llegó a Florida, se dirigió a la universidad, específicamente a la fraternidad Chi Omega, donde atacó a 5 chicas, de las cuales 2 murieron. Las 3 sobrevivientes quedaron muy malheridas. Estaban al borde de la muerte. La visita de Ted Bundy había dejado contusiones cerebrales, mandíbulas dislocadas, hombros fracturados, algunas con pérdidas auditivas permanentes.
Había una sexta chica que había llegado tarde a la casa. Ella no entró debido a que vio la puerta abierta. Como ella pensaba que se trataba de un robo, se escondió detrás de unos arbustos. Permaneció allí por un tiempo cuando vio salir a un hombre, el cual llevaba una gorra de color azul. Al entrar a la casa, ella se quedó inmutada al ver la escena del crimen. La policía de Florida supo de mala manera que Bundy ahora acechaba sus calles. Lo que nunca se imaginarían es que algo sucedió con el maníaco depresivo, y es que después de más de una treintena de crímenes, Ted Bundy rompió con el patrón asesino y secuestró, violó y mató a una niña de 12 años llamada Kimberly. La policía de Florida se movilizó para atrapar al asesino, el cual fue detenido mientras conducía un auto robado. El día 25 de junio de 1979, fue sentenciado a pena de muerte. Aún ya sentenciado a la pena capital, se abrió un nuevo juicio en su contra por el homicidio de la pequeña Kimberly, y juicio que comenzó el 7 de enero de 1980. Durante el procedimiento legal, Ted Bundy le propuso matrimonio a su novia Carol Ann, y horas después fue declarado culpable por la muerte de Carol Lynch. Aún ya con sentencia, Bundy se las arregló para postergar su muerte. La primera fecha fue agendada para el 4 de marzo del 86, después para el 2 de julio del 86 y luego para el 18 de noviembre del mismo año. Pero la fecha definitiva fue hasta el 24 de enero del 89. Aunque volvió a intentar aplazar la fecha usando sus confesiones como cebo para conseguir más tiempo, no lo logró. Incluso quiso coaccionar con los familiares de las víctimas para que solicitaran a la corte más tiempo y así poder confesar dónde se hallaban los restos de las víctimas sin encontrar. Pero no tuvo éxito, ya que todas las familias se negaron. Llegado el día martes 24 de enero del 89, con la cabeza rapada, Ted Bundy se dirigió hacia la silla eléctrica. A las 7 de la mañana con 16 minutos fue declarado muerto. La historia que se cuenta de Ted Bundy es muy aterradora y muy perturbadora. La forma de cómo se desenvolvía en la corte como si nada le importara, haciéndose el interesante, no mostraba arrepentimiento alguno. Pero una de las cosas que a mí más me causa indignación fue la atención que recibió por parte de los medios de comunicación, los cuales lo hicieron ver como un galán que incluso llegó a recibir a la prisión cartas de mujeres que le declaraban su amor.